Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es toda esta coyuntura que traen los diálogos de paz, el concepto de conciliación y la resolución de conflictos. Para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña un experto, él es el doctor Halili Kobesdi, quien nos acompaña aquí en Colombia.com. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, denos como un pequeño perfil de lo que usted realiza en la Universidad Gran Colombiana. En el Politécnico Gran Colombiano soy el coordinador académico de una materia que se llama Ética Empresarial y es una materia que es transversal a toda la universidad y todos los estudiantes de todas las carreras tienen que ver esa materia por aquello de pues, que algunos de los elementos humanos que nos está haciendo falta recuperar o que hemos olvidado es lo ético, ¿sí? Y también enseñó otra materia que se llama Política Latinoamericana, que tiene que ver con la carrera de Ciencia Política que pertenece a Humanidades, que es el área donde yo trabajo. Doctor, bueno, vamos a hablar de la especialidad que es resolución de conflictos. Y pues como estamos como en toda esta marea de los diálogos de paz en La Habana, ¿los diálogos de paz van por buen camino desde la mirada de la resolución de conflictos? Sí. Bueno, sí, no dice mucho y no dice nada, pero creo que lo último que ha sucedido en Colombia es que las FARC han incrementado su reacción y su estrategia militar. Considero que van por buen camino, muy buen camino, ya que como dijo Monseñor que estuvo visitando allá en La Habana y hablando del tema de las víctimas, dijo que pues los últimos acontecimientos siempre se han dado en Colombia, pues en los años 80, 90 fueron bastante intensos, pero diálogos de paz, tal como se está manejando hasta ahora, solamente uno. Entonces, obviamente cuando se acerca el final de los diálogos de paz, estamos como en una carrera ya final, una recta final, perdón, el incremento de la violencia tiende a mostrarse porque obviamente hay intereses para que la negociación pues tienda a producir unos efectos hacia las FARC pues mucho más notorios, ¿no? O sea, que ellos puedan ganar más cosas en el diálogo. Y creo que el gobierno está haciendo un muy buen papel, creo que las FARC están también haciendo una participación muy coherente con lo que ellos están proponiendo y con lo que el país creo que necesita, que en este momento sobre todo es recuperar esa mirada sobre las víctimas, que es uno de los aspectos más oscuros que hemos tenido en en toda esta dinámica del conflicto en Colombia, pero yo creo que en términos de las teorías de resolución de conflictos se están dando todos los pasos necesarios para que logremos solucionar un conflicto, que es lo que falta en Colombia, aprender cómo solucionar los conflictos. ¿Qué ha sucedido en los posibles diálogos de paz con respecto a la guerra o el conflicto que se vive en Medio Oriente? ¿Por qué ha fallado desde la mirada de la resolución de conflictos? Digamos que hay un elemento histórico muy importante que es Israel. Cuando Israel, Segunda Guerra Mundial, pasa la Segunda Guerra Mundial, 1943, y hay los guetos judíos en el mundo deciden volver a su patria. Su patria es un pedazo de tierra que estaba en manos de los árabes y de los ingleses, y ellos vienen en busca nuevamente de ese terreno que es donde vivió Jesús y donde vivieron todos sus antepasados. Entonces recuperan ese territorio, recuperan esa tierra, sin embargo queda una fracción o una de lo que se considera una de las familias de lo que fue la diáspora de los judíos, que comienza a luchar, que son los palestinos, por un pedazo de tierra, pero Israel no quiere darles este pedazo de tierra, hay una negación ahí fuerte. Es muy contradictorio porque para que Israel se pudiera consolidar como nación necesitaba tener territorio. Una nación no se puede consolidar si no tiene un espacio geográfico claro y definido. Obviamente los palestinos, para poder ser una nación y reconocida ante el mundo, necesitan su pedazo de tierra. Israel no quiere hacer esto,
pues motivos políticos obviamente, presiones obviamente de lo que en la Guerra Fría fueron los dos mundos del comunismo y el capitalismo, que de alguna manera se siguen manteniendo hoy en día desde otras dimensiones, y yo creo que ese aspecto obviamente no permite, ¿no? Porque habría que, lo que se conoce en la resolución de conflictos como que, bueno, tienes que ceder un poco, ceder un poco que es ceder un pedazo de tierra, y pues no veo que haya un interés por hacer eso. Ok, doctor. A nivel internacional, ¿cómo está Colombia en educación de resolución de conflictos? Si en verdad uno a temprana edad, desde el colegio, desde la universidad, si hemos implementado esto o esto es muy nuevo para implementar en Colombia. Digamos que a nivel internacional estamos un poco rezagados, ¿no? Porque como lo vemos, pues somos uno de los países que mantiene todavía un conflicto interno supremamente violento y no hemos logrado salir de él, mientras que ya muchos países en el mundo han logrado superarlo. Nosotros seguimos aquí atascados en este problema, que obviamente tiene muchos matices, ¿no? No es solamente que las FARC no quieran renunciar a su pelea, es que el gobierno no quiere, sino que hay muchos intereses profundos allí para llegar a eso. Y además lo que tú anotas, que es el aspecto que me imagino que hablaremos después, que es el de la cultura, ¿no? En la cultura colombiana hay un gran trasfondo de no resolución del conflicto, y además de entender que el conflicto, o haber comprendido que el conflicto es algo negativo. Entonces, como lo vemos como algo negativo, pues el abordaje que le damos no es para resolver el conflicto, sino que incrementamos el conflicto, o sea, generamos una espiral de conflicto, y obviamente en Colombia esa espiral de conflicto ha crecido a través de la violencia, porque en Colombia hemos aprendido a resolver los conflictos de una manera negativa, que es la violencia. Entonces, yo creo que en el plano internacional, obviamente todavía se nos ve con mucha preocupación, porque, venga, todavía hay luchas de años donde el marxismo fue un ideal, y el marxismo ya pues ha sido renovado en América Latina. Hay expresiones de comunismo, de socialismo, pero pues ya de otras formas que no son las de antaño, ¿no? Estamos en este proceso de diálogo tratando de que las FARC pues obviamente recuperen una posición, o recuperen, no, sino que tengan una posición un poco más moderna, digámoslo así, ¿no? Frente al conflicto. ¿Cómo ver la resolución de conflictos sin dañar los derechos humanos? Porque eso es como lo más complicado. En la resolución de conflictos está la conciliación, el concepto del perdón, pero ¿cómo se trata ese tema respecto a los derechos humanos? Digamos que cuando uno habla de conflicto internacional, generalmente la guerra está de por medio, ¿sí? Recordamos cuando se dio la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, allí aparecieron en medio de esas luchas lo que se consideró los derechos del hombre, ¿sí? Cuando finalizamos la Segunda Guerra Mundial ya no hablamos de los derechos del hombre, porque obviamente eran un poco excluyentes, no tenían en cuenta a la mujer ni a los niños. Entonces estamos hablando ahora de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos lo que decimos es, venga, no queremos volver a un genocidio, no queremos que el mundo pase por otro holocausto como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces surge estos principios de los derechos humanos como un regulador de las relaciones internacionales y de las relaciones humanas. Obviamente cuando hablamos de conflicto, cuando estamos en resolución de conflicto, lo que tenemos que hacer es potenciar los derechos humanos, o sea, que no hay una rivalidad entre derechos humanos y conflicto, porque como te decía, si vemos que el conflicto no es negativo, sino que es una oportunidad, sino que lo vemos como una posibilidad de crecimiento y desarrollo, pues el conflicto es altamente positivo, ¿sí? El problema es cómo manejamos el conflicto, y pues obviamente yo creo que ahí es otro diálogo, ¿no? ¿Cómo se tratan las víctimas desde la resolución de conflictos? Yo estuve trabajando con la Alta Consejería para la Reintegración, un programa de la Presidencia de la República, y estuve trabajando con una ONG que se llama Seda Vida, y lo que hacíamos en este proceso es, a la víctima lo primero que hay que hacer es potenciarla como ser humano. O sea, potenciarla es ayudarle a resignificar su dolor, ayudarle a entender que su situación de dolor y de desalojo o de lo que le han quitado,
él puede trascender esa situación, ¿sí? Porque lo que más le duele a un campesino o a una víctima o a una persona que le matan o le violan o le quitan a un ser querido, pues lo que más le duele es ese sentimiento de dolor que genera esa pérdida o la pérdida de sus cosas. Lo que entramos a hacer allí es a potenciar la dignidad de la persona, a potenciarla como sujeto, a potenciarla como ser humano, a potenciarla como un igual, a darle elementos para que ella vuelva a sentirse capaz, ¿no?, de controlar y de tener dominio sobre su vida. Eso es, digamos, lo más importante. Entonces a la víctima, cuando se le potencia, cuando se le ayuda a crecer en su dignidad y en sus derechos, pues obviamente ahí tenemos un ser que fácilmente se recupera, entre comillas fácilmente. Sí, claro, o sea, digamos que es una justicia restaurativa, si lo viéramos desde lo jurídico, y es una justicia reparativa, ¿sí? Cuando hay una resolución del conflicto, en este sentido en Colombia, entre la víctima y el victimario, lo que se hace es que el victimario debe o devolverle, ¿no?, lo que le ha quitado a la víctima, o entrar en esta relación de perdón, ¿no?, un proceso de perdón, que obviamente eso es justicia. O sea, justicia es cuando le puedes decir al otro la verdad y el otro ante esa verdad, pues obviamente dolorosa, y todo lo que eso puede generar, logra tener a través del diálogo y de la comunicación un acercamiento humano en el cual se dé esta dinámica del perdón. Doctor, y para finalizar, ¿cuál es como el reto tanto intelectual como mental para los colombianos cuando van a asumir la resolución de conflictos? ¿Cuál es el cambio que debemos hacer para que la resolución de conflictos siga todo un proceso satisfactorio? Digamos que tenemos que pensar un poco que la cultura colombiana tiene un trasfondo muy doloroso, y ese trasfondo es este impacto cultural que tuvimos cuando llegaron los españoles. Eso ya lo hemos dejado de lado un poco porque consideramos que pues, ya es pasado, y sobre ese pasado no deberíamos volver a insistir. Pero yo considero que es muy importante recuperar ese pasado, porque hay unas dinámicas de las cuales, considero yo, no nos hemos podido separar. Una de esas dinámicas es el aprendizaje que tuvimos con respecto a las relaciones de dominación, ¿no? Por ejemplo, hablando de la familia, los padres aprendieron que castigar a los niños era una forma de educarlos y de corregirlos y de hacer buenos hombres y buenos seres humanos. Todavía hoy se sigue castigando y golpeando a los niños. Las familias siguen considerando que una forma de educar a un niño de 2, de 3 años es sometiéndolos a formas de castigo. Ahora, no solamente con la chancleta, con el juguete, sino a través del regaño, a través de la manipulación, a través del castigo, donde no se le permite a los niños ejercer sus derechos, ni algunas familias consideran que los niños no son sujetos, sino que son como bobitos, como pendejitos, y como que son unas tablas rasas a las cuales hay que llenarlas de experiencia y de cosas. Entonces los padres se encargan de transmitir toda esa experiencia, y no hay un desarrollo de la voluntad, del criterio, de la libre formación con los niños, sino que los padres se sienten muy obligados a tener que formarlos para seguir esta corriente cultural de hacer hombres de bien. Yo creo que ahí el castigo sigue siendo un elemento en la cultura muy importante. El castigo, pues, obviamente es violencia, y sabemos que en Colombia sigue habiendo una violencia intrafamiliar supremamente fuerte, lo cual no permite entender o no nos permite comprender cómo resolver los conflictos, cómo resolver la situación cuando el niño no obedece. Es que el niño no tiene por qué obedecer, tiene que formar su criterio. Entonces los padres sí están tras la idea de que, bueno, él me tiene que obedecer. Mientras no cambiemos esa estructura de la obediencia, obviamente vamos a seguir reproduciendo una dinámica de conflicto, donde el conflicto es altamente negativo y problemático, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta entrevista.